Gloria a Dios. Buenas noches. Gloria a Dios. Hay alegría en el cielo, hay preocupación en el infierno. Amén. El diablo, mis queridos hermanos, se preocupa cuando nosotros nos gozamos en la presencia de Dios. Es una alegría, mis queridos hermanos, estar un momento más en este altar. Es una bendición, es una gran bendición de Dios. Queremos saludar a todos los que transmiten también a través de las redes sociales, a las tres producciones. Dios les bendiga, a mucho ánimo a seguir adelante. También a nuestros hermanos que han apoyado esta actividad de una manera especial también allá en los Estados Unidos. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Mucha fe, mucha paciencia, mucho ánimo a seguir luchando. Y a todos los hermanos que colaboraron en esta actividad por una acción de gracia del Ministerio Divino Maestro, Dios les bendiga abundantemente también. Démosle fuerte aplauso al ministerio. Gracias a ellos hay alegría en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Gracias a ellos estamos también en este lugar. Bien, mis queridos hermanos, el tema a predicar en esta noche se llama prueba o consecuencia. ¿Cómo se llama el tema, mis queridos hermanos? Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Mientras lo buscan, mis queridos hermanos, la prueba es para los santos, los que viven conforme a la voluntad de Dios. La consecuencia es para los pecadores que no hacen caso a la palabra de Dios. ¿Ya lo encontraron, mis queridos hermanos? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, mis queridos hermanos. Ya la mayoría lo tienen. Quiero empezar entrando de una vez en el tema, mis queridos hermanos. Ustedes saben que allí empezó el texto, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Esto, mis queridos hermanos, es palabra de Dios. Gloria a Dios. Todos, mis queridos hermanos, en algún momento estuvimos perdidos en el mundo. Estábamos perdidos en el pecado. Vivíamos como si nos daba la regalada gana. Nos sentíamos felices en el mundo. Los que tienen vicio de alcohol se divierten yendo a las cantinas. Se divierten alegres, se gozan, todo feliz supuestamente. Pero mis queridos hermanos, tanto ustedes como yo, un día decidimos seguir al Señor. Un día dijimos: hoy, Señor, quiero dejar mi vida de pecado. Hoy, Señor, quiero entregarte mi vida, Dios. Ya no quiero más esta vida llena de pecado, Señor. ¿Así lo dijeron ustedes, mis queridos hermanos? Amén. ¿Dejaron el pecado para estar aquí y luchar en la fe cristiana, mis queridos hermanos? Amén. Mis queridos hermanos, todos hacemos promesa cuando nos acercamos a la presencia de Dios. Muchos de nosotros hemos dicho: aunque sea con problemas, Señor, yo no te voy a dejar, Señor. Señor amado, va a venir enfermedad. No importa, Señor, yo te voy a seguir en medio de mi enfermedad. No te voy a dejar, Señor. ¿Hemos dicho eso, mis queridos hermanos? ¿O solo yo lo he dicho? Todos le hemos dicho. Yo no me voy a quedar. Las hermanas lectoras, las hermanas aquí presentes, las solistas, los ministros, los músicos, todos decidimos
tomar una decisión de acercarnos a la presencia de Dios. No queremos volver más al mundo pasado. No queremos más de eso. Pero mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice, queridos hermanos, dice, no se sorprendan por el incendio que se ha prendido en medio de ustedes para ponerlos a prueba, dice. Ay, mis queridos hermanos, ahora, a ver si somos sinceros, a ver si somos verdaderos cristianos, de aquellos que dijimos, aunque sea con problemas, no te dejaré. Va a venir problema en nuestras vidas. El ministerio han tenido problemas en sus vidas. ¿Qué sé yo? Les ha faltado el dinero, les ha faltado la salud, han tenido sueño. Al día siguiente otro concierto y siguen con sueño. Ya quisieran ya no seguir. Pero la promesa de ellos es, Señor, te cantaremos, Señor, te alabaremos. Y aquí están. Bendito sea Jesús. Y aquí están. Ustedes también, mis queridos hermanos, dijimos un día, no te dejaré, Señor. A ver si es verdad entonces. Dice que empieza la prueba en nuestras vidas. Viene la prueba, pues, mis queridos hermanos, viene el problema en nuestras vidas. Denle palmas al Rey de Reyes. Apláudale al quien vive, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, vienen los problemas, viene la enfermedad de nuestras vidas. Y en medio de la enfermedad seguimos luchando, seguimos orando, clamamos a Dios, Señor, yo sé que tú tienes el control de mi vida, tú sabes lo que estás haciendo, Señor, yo no te voy a dejar, Señor. Y seguimos orando en medio de nuestra enfermedad. No nos estamos alejando de Dios. Pero llegó un momento que se nos acabó el dinero por estar comprando medicina, visitando doctores y no vemos sanidad. Mis queridos hermanos, empieza a quebrantarse poco a poco nuestra fe. Empezamos a decir poco a poco, ¿será que Dios existe? Y empezamos poco a poco, mis queridos hermanos, a perder la fe. Bajamos la fe, mis queridos hermanos. Y nos olvidamos de nuestra promesa que tenemos con Dios. Aunque sea con enfermedad, yo no te dejaré. Y tanto que hemos tomado medicinas y no nos sanamos. Y poco a poco va bajando la fe. Va bajando la fe, mis queridos hermanos, y no nos damos cuenta que estamos en medio de la prueba. Dios está probando, te está probando a ti, te está probando a ustedes, mis queridos hermanos, a ver si son verdaderos cristianos, a ver si de verdad cumplen con la palabra que dijeron en medio de la enfermedad, yo no te dejaré. Mis queridos hermanos, muchos de nuestros hermanos aquí, más alguna vez ha fracasado en la fe, o algunos ya ni están aquí. Mis queridos hermanos, la prueba, mis queridos hermanos, debemos de pasarlo. Si una persona no pasa la prueba, dice, Dios no existe, he clamado, he ido al servicio, he ido a la misa, a la Eucaristía, he orado, he ayunado, no veo sanidad, entonces Dios no existe, mejor lo dejo y me voy para el otro lado. ¿Para qué otro lado se van, mis queridos hermanos? ¿Con quién será? Si ya se fueron con Dios, con los doctores, ¿dónde más queda ir? ¿En dónde? Hermanitos, hermanitas, se van con el brujo. Y estando en la iglesia, se van a ir a parar allá. ¿Y qué pasó? No aguantaron la prueba, abandonaron a Dios, se fueron para allá. No pasaron la prueba. ¿Qué llegó a suceder? Esos cristianos son
unos mentirosos que no lucharon fuertemente en oración, no ayunaron, no soportaron la prueba de Dios y lo dejaron. Amén. Denle palmas al Rey de Reyes. Ojalá, mis queridos hermanos, nadie de aquí ahora caiga en ese error. Ojalá, mis queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios, no se sorprendan. Así como dice la palabra de Dios, si decidimos seguir al Señor, preparémonos para la gloria a Dios. Por eso, mis queridos hermanos, en estos momentos, no se sorprendan, dice. No se asombren, dice. Cuando vienen pruebas, dice. No es algo insólito lo que le sucede. No te pasa solo a ti, no le pasa solo al ministerio, no me pasa solo a mí, nos pasa a todos. A unos ya les pasó la prueba, a otros están ahorita, a otros les viene mañana, pero todos pasamos por la prueba. Amén. ¿Van a soportar las pruebas, mis queridos hermanos? ¿Quién quiere vencer la prueba? ¿Quién quiere ser victorioso en medio de la prueba? Dele palmas al Rey de Reyes. Mis queridos hermanos, hay tanta gente que se deja vencer en medio de estos problemas. Aunque sea sin dinero, pero Cristo no lo dejó. Aunque sea sin salud, pero Cristo no lo dejó. Nos falta la salud, ojalá no dejemos al Señor. Nos falta el dinero, ojalá no dejemos al Señor. Te despidieron en tu trabajo, no dejes al Señor. Tienes familia y ya no hay dinero para alimentarlos, para darles de comer, no abandonas al Señor. Dios te está probando a ver si eres fiel a tu promesa. ¿Qué es una prueba, mis queridos hermanos? Este teléfono dicen que es contra agua. Vamos a hacerle la prueba a ver si es verdad. Vamos a meterlo en una cubeta de agua llena con agua y vamos a sacarlo media hora después a ver si todavía se enciende, a ver si todavía funciona. Si este teléfono yo lo saco y ya no funciona, ya no sirve, mentira del teléfono, este no es lo que dicen. Una gran mentira que dicen de este teléfono. Así mismo pasa con los cristianos. Dicen ser cristianos verdaderos. En medio de la prueba, Señor, yo te seguiré. Ahora viene la prueba del Señor. Vamos a ver, hijito, hijita, a ver si de verdad es lo que estás diciendo. A ver si de verdad lo que estás diciendo. Te voy a poner esta prueba, pues, a ver si la pasas. Si no la pasas, eres un falso. Eres un mentiroso. Amén. Nadie quiere hacer eso. Nadie quiere ser de esos, mis queridos hermanos. Nosotros debemos de ser verdaderos cristianos. Gloria a Dios. El versículo 13 dice, mis queridos hermanos, más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo. La palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, alegrémonos cuando vienen problemas. Miren, mis queridos hermanos, hay dos tipos de cristianos: los que entienden la voluntad de Dios y los que malentienden la voluntad de Dios. Para los que vienen y entienden la voluntad de Dios, viene una enfermedad, dicen: Señor, yo sé lo que estás haciendo en mi vida, esta enfermedad me acerca más a ti, Señor. Y se acercan más a Dios. Y los que no entienden la voluntad de Dios, se alejan de Dios.
Los que entienden la voluntad de Dios se acercan más a Dios. Y los que no dicen, Señor, por gusto he ido en la iglesia, mire si ahorita tengo enfermedad, y se alejan. No entienden la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, mis queridos y amados hermanos, alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo. Denle palmas al Rey de Reyes. Mis queridos hermanos, ¿cuánto de nosotros alguna vez hemos dado una acción de gracia por alguna enfermedad? Nadie, ¿verdad, mis queridos hermanos? ¿Quién va a agradecer a Dios por los problemas que tiene? Mis queridos hermanos, cuando hemos perdido un trabajo, no hemos entendido la voluntad de Dios, ¿quién ha dado acción de gracia por eso? Nadie. Y no sabemos que es voluntad de Dios que está pasando en nuestras vidas. Mis queridos hermanos, de verdad cuesta entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero por esa razón, día con día nos congregamos, vamos a estas actividades, a estas celebraciones, para llenarnos más de la palabra poderosa de Dios. Amén. Denle gloria a Dios. Aleluya. Denle palmas al Rey de Reyes. Amados hermanos, ¿qué tan gran problema grande es lo que estás pasando en este momento? Hay una palabra grande, maravillosa para todos nosotros. Grande es el problema de este tamaño más grande. No se preocupe, mi hermano, sigue orando, sigue luchando, sigue perseverando, no te rindas, porque hay una bendición grande para los que pasan la prueba. En el versículo 13 seguimos leyendo, mis queridos hermanos. Dice, pues también se les concederán las alegrías más grandes el día en que se nos descubra su gloria. Cuando pasamos la prueba, mis queridos hermanos, viene la bendición. Así claramente dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 13, alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederán las alegrías más grandes el día en que se nos descubra su gloria. La gloria de Dios, bendiciones abundantes cuando nosotros soportamos y pasamos la prueba. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Hermanos, entre más despacio hablo yo, más griten ustedes. Mis queridos hermanos, de verdad, mis queridos hermanos, hacia el principio, mis queridos hermanos, yo les dije algo. Hay alegría en el cielo, hay preocupación en el infierno. Eso pasa, mis queridos hermanos. De verdad, cuando usted pierde la vergüenza, cuando usted canta, cuando usted ora, cuando usted alaba a Dios, el diablo huye de aquí. Pero si usted no lo alaba a Dios con toda libertad, el diablo no se va a ir. Allí va a estar paseando en medio de ustedes, le va a tocar y le va a dar sueño. Por eso es necesario que nosotros alabemos a Dios, aplaudamos, demos gloria, demos palmas, demos alabanza al Dios Todopoderoso. Bendito sea Jesús. Estas pruebas, mis queridos hermanos, todo lo pasamos. Toditos pasamos por las pruebas, pero debemos de ser fuertes en pasarlos, en soportarlo. No debemos de rendirnos nunca. Vendrán bendiciones abundantes cuando pasamos. ¿Alguno de ustedes ha pasado pruebas, mis queridos hermanos? ¿Ha soportado? Y si ha soportado, ¿ha visto la gloria de Dios después? Usted dice después, ay, perdí ese trabajo, pero ahora tengo el mejor trabajo.
es que Dios tiene planes mejores para nosotros. Nos hace perder un trabajo para darnos algo mejor. Nos hace pasar por una prueba pequeña para darnos una bendición más grande. Amén. Bendito sea Jesús. Seguimos en nuestra lectura, mis queridos hermanos, versículo 14. Si ustedes son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descansa sobre ustedes. Dele palmas a la palabra de Dios. ¿Cuántos de los hermanos han sido insultados al ministerio? ¿Cuántas veces han inventado calumnias? A las solistas, a los hermanos, a todos. Envidias, chismes, un montón de cosas que vienen. Hasta se inventan los pecados. Mis queridos hermanos dicen: ay, esos hermanos no. Si esos hermanos hacen esto. Alguien se inventó un chisme y le contó a alguien, y ese alguien se lo creyó. Y va corriendo el chisme, pues. Están siendo insultados, difamados por la gloria de Dios. Por ser cristianos están siendo insultados. Mis queridos hermanos, pero esa es una bendición, esa es una alegría. Así lo dice la palabra de Dios: felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios está sobre ustedes. Ahí en su palabra, en la Biblia está, mis queridos hermanos. Felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descansa, está en ustedes, mis queridos hermanos. Bendito sea Dios. Dele palmas al Rey de Reyes. Les cuento un ejemplo de la prueba, mis queridos hermanos. Había un joven y su papá. Vamos a buscarle un nombre al papá y al hijo. Vamos a ponerle un nombre para que el ejemplo se nos haga claro. ¿Qué nombre le ponemos al papá? Ayúdenme ustedes. Tono, dicen aquí atrás. Ahorita falta un nombre para el hijo. ¿Qué nombre le ponemos al hijo? Carlos, Israel. ¿Qué dicen ustedes? ¿Israel o Carlos? Israel, dice. Bueno, Tono tenía un hijo que se llamaba Israel. Eso es en la vida real, mis queridos hermanos. Tono tenía un hijo que se llamaba Israel. Israel un día se casó y empezó a trabajar. Trabajaba en el campo. Pero, mis queridos hermanos, Israel no daba su cosecha, así su plantita. Daba, como dijo una hermana, da vergüenza, dijo. De veras, no dijo da vergüenza, da vergüenza, decía la hermana. Mis queridos hermanos, Israel, así su plantita, por más que lo cuidaba, no prosperaba, no daba fruto. Un año así, otro año, 2 años así. Llegó entonces Tono, que era el papá de Israel, llegó con su hijo y le dijo: mira, Israel, tú, Israel, algo malo hiciste. ¿Qué pecado cometiste, Israel? Arrepiéntate, le decía Tono a su hijo Israel. Israel, dice, era una persona muy de fe. Producciones La Grande. Siempre en la iglesia orando, luchando día con día. Nada malo había hecho. Mis queridos hermanos, pero Israel, dice, pasaba por una prueba grande ahí, que no salía bien su producto, su cosecha. 3 años duró Israel así. Y su papá le decía: pecaste, cometiste ese error, por eso no estás prosperando, dice. Pero, mis queridos hermanos, aquí debemos de entender la voluntad de Dios. La prueba, mis queridos hermanos, es únicamente para los que hacen la voluntad de Dios. Israel, ¿qué estaba pasando?
¿Qué estaba pasando Israel? La prueba. Estaba pasando por prueba. Pero el papá no lo entendía así. Ahora viene lo complicado, mis queridos hermanos. En el versículo 15, aquí viene lo que supuestamente dijo Tono a su hijo. Dice: sería una lástima que alguno tuviera que sufrir por asesino, ladrón, malhechor, delator, etcétera, todo tipo de pecado. Hay gente que sufre por el pecado que cometieron, pero hay personas que sufren por pasar pruebas también. La prueba es para los hijos de Dios. La consecuencia es para los pecadores. ¿Qué creen ustedes en lo que estaba Israel? ¿Estaban consecuencias de pecado o estaba en la prueba? Aquí dicen atrás consecuencia y atrás prueba. Vamos a repetir otra vez la pregunta. Recuérdense de cómo vivía Israel. Y voy a repetir la pregunta. ¿Qué es lo que estaba pasando en la vida de Israel? ¿La prueba o la consecuencia? ¿Le pusieron caso a la historia o no le pusieron caso a la historia? Israel era una persona que iba en la iglesia. Israel era una persona de Eucaristía, de alabanza. Pero aún así él no prosperaba. Israel estaba pasando por prueba. Ahora, mis queridos hermanos, viene la consecuencia. Ahorita, mis queridos hermanos, veamos si nosotros estamos pasando por pruebas o estamos pasando por consecuencias. Nosotros, mis queridos hermanos, hagamos conciencia de nuestra mente a ver si estamos pasando por prueba o consecuencia. La consecuencia dice, en el versículo 15 menciona algunos pecados, pero vamos a mencionar nosotros los pecados que existen ahora: la borrachera, el adulterio, las mentiras, la traición del novio con la novia, de la novia con el novio, del soltero con el casado, etc. Del ministerio con las solistas, dicen aquí atrás. Mis queridos hermanos, todo tipo de pecado existe en la actualidad. Y tengamos cuidado, dice, sería una lástima que alguien tiene que sufrir por cosas malas. Miren, mis queridos hermanos, un ejemplo. Había un borracho una vez y su mamá le decía: hijo, hombre, deja de tomar. El borracho tenía carro, feliz de la vida. Andaba con una hermana para acá, otra mujer para acá, y gozaba de la vida supuestamente. Y su mamá cada rato le decía: hijo, hombre, deja de tomar. Además, llevas el carro, un día vas a tener accidente, deja eso. Y el hijo nada, que le hacía caso a su mamá. Mis queridos hermanos, por no hacer caso el hijo a su mamá, un día manejó borracho, tuvo un accidente, perdió un brazo. ¿Qué le pasó? Consecuencia de su pecado, de su error. Amén. Dele palmas al Rey de Reyes. Y el hijo después, mis queridos hermanos, allí postrado en la cama decía: Señor, ¿por qué me pasó esto, Señor? Ay, sinvergüenza, si te dieron consejo, no le hiciste caso a tu mamá. Ahora pues, aguantar esa consecuencia de tu error. Hay errores que nosotros cometemos en la vida que ya no tienen solución. Esa persona se arrepintió después, pero ya nunca fue devuelto su brazo. Por esa razón, mis queridos hermanos, tengamos mucho cuidado. Hay pecados que nosotros cometemos jamás, aunque nos arrepentimos, aunque hacemos de todo, jamás recuperaremos lo que perdimos. Amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Rey de Reyes. Aleluya, Jesús.
Mis queridos hermanos, por esa razón, pensemos qué es lo que estamos nosotros pasando. Más alguno de nosotros está sufriendo algo en este momento. Ponte a pensar si estás pasando prueba, o hiciste algo malo y estás sufriendo, o estás en consecuencias. Por eso, mis queridos hermanos, este tema, como les había mencionado, prueba o consecuencia. La prueba es para los santos que luchan en el camino de Dios, y la consecuencia es para los pecadores que hacen la maldad y sufren por su maldad. Vamos a seguir, mis queridos hermanos, vamos a seguir con esta palabra. Miren, mis queridos hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros obramos mal? Toda la vida vamos a cosechar mal. Así claramente lo habla el Evangelio. Todo lo que siembras, eso mismo. ¿Con quién estoy hablando yo, mis queridos hermanos? Con los grillos. ¿Con qué será? Solito, dice. Mis queridos hermanos, por eso, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios, sería una lástima, dice, que alguien tuviera que sufrir por haber cometido pecados. Hermanos, cuidemos nuestra vida de ahora en adelante. Cuidemos cómo vivimos delante de Dios para no pasar por sufrimientos que nosotros mismos lo hemos sembrado. Controlemos nuestra vida de ahora en adelante para pasar sufrimientos que nos unen a Cristo, no sufrimientos que nos alejan de Cristo por haber cometido pecados. Otra de las cosas, había un joven. Mis queridos hermanos, yo les cuento ejemplos, pero ejemplos que de verdad han pasado, no ejemplos que yo me invento. Había un joven una vez, un grupo de jóvenes que les gustaba ir por allá en la cantina, donde hay mujeres. Y las personas, la familia, los padres siempre les decían: hijos, no hagan eso. No hacen caso los hijos. Es que de verdad no entendemos. Hay hijos que no entienden. Papá, mamá les ha dicho muchas cosas, no hacen caso. Resulta que esos jóvenes, 2 de ellos se contagiaron de una enfermedad. Fueron con el doctor. COVID, dicen los hermanos, ¿para qué? Miren, mis queridos hermanos, fueron con el doctor. ¿Saben qué les dijo el doctor? Para su enfermedad no hay curación, solo tratamiento. Que se gastan 1000 quetzales al mes, miles de quetzales al mes, pero no se van a curar, solo tratamiento. Y los jóvenes después se pusieron a llorar. ¿Pero por qué me pasó esto? Estaban llorando los jóvenes. ¿Por qué les pasó eso? Por desobedecer a papá, por desobedecer a mamá, por desobedecer a Dios. Dele palmas al Rey de Reyes. Mis queridos hermanos, todo pecado que se hace en esta vida siempre trae consecuencias, y consecuencias no buenas. ¿Sabe lo que pasó en Génesis capítulo 4, versículo 11? Cuando Caín mató a su hermano. ¿Quién? ¿Cómo se llama su hermano? Abel. ¿Y qué le dijo Dios? Por ese pecado que cometió, Dios le dijo: en adelante serás maldito. ¿Qué les dice Dios a los que cometen pecado y no quieren cambiar? Dios mismo les dirá: en adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra no te dará frutos, andarás errante y fugitivo sobre la tierra.
Palabra de Dios. Cuidadito, mis queridos hermanos. Cuidemos nuestra vida. El día en que nosotros cometemos un pecado, siempre habrá consecuencia. La consecuencia de este personaje de la Biblia dice que de ahora en adelante será maldito. Las personas que cometen pecados y no quieren cambiar, va a caer maldición sobre ellos. Y muchas veces, mis queridos hermanos, cuesta salir de esa maldición. Ciertamente hay solución, pero cuesta salir de esa maldición. Tenemos que pagar un precio para salir de la maldición en la que hemos caído por cometer pecados. Denle palmas a Dios en esta noche. Mis queridos hermanos, para todo hay solución. Yo no sé lo que estás pasando, si una prueba o una maldición. Yo no sé, mis queridos hermanos. Sabemos, mis queridos hermanos, que para todo hay solución. ¿Qué le pasó en tiempos de Jonás, cuando la gente vivía en pecado? Dios llamó a Jonás: Jonás, ve a predicarle a este pueblo. Dile, si no se arrepienten, destruiré. ¿Y qué hizo Jonás? No quería ir a predicar. Dice que Jonás le decía a Dios que reciban ese castigo si esa gente son tan malos. Ellos se merecen el castigo, decía Jonás. Pero, mis queridos hermanos, Dios también le pasó por momentos difíciles a Jonás. ¿Y qué le pasó a Jonás por no hacer caso a Dios? Jonás tragó al pez, ¿no? Jonás se comió el pescado, ¿no? O al revés. ¿Qué pasó, mis queridos hermanos? Un pez se tragó a Jonás. Después él salió allí y se fue a predicar a los pecadores. ¿Y saben lo que pasó? Dice que el pueblo de Dios empezó a hacer ayuno, penitencia, y Dios los perdonó. Si alguien en esta noche ha caído en pecado, en errores, debe de arrepentirse y estar en la gracia de Dios. Debe ayunar, ponerse en penitencia, y Dios le perdona y se sale de esa maldición, y la gracia de Dios estará sobre él. Amén. Dele palmas al Rey de Reyes. Para todo hay solución, mis queridos hermanos. Para todo hay solución. Pero piensa qué es lo que estás pasando. Si estás pasando por pruebas o estás pasando por consecuencias de tus pecados. Vamos a seguir con nuestra lectura. En el versículo 16 dice: pero si sufren por ser cristianos, no tienen por qué avergonzarse. Vamos a seguir, mis queridos hermanos. Pero si sufren por ser cristiano, no tienen por qué avergonzarse, sino más bien deben dar gracias a Dios por llevar ese nombre. Si ustedes sufren por ser cristianos, por cantarle a Dios, por alabar a Dios, no se preocupen, siguen dando gloria a Dios. No se preocupen, mis queridos hermanos, sigamos adelante. Dice la palabra de Dios en el versículo 17: ha llegado el tiempo del juicio, y empieza por la casa de Dios. Pues si empieza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que se niegan a creer en el Evangelio? El juicio vendrá primero sobre nosotros, los que estamos aquí presentes. Y ojalá hayamos hecho tantas obras buenas para merecer el reino de los cielos. Porque una fe sin obra es... Ay, mis queridos hermanos, ustedes no leen Biblia, ¿verdad? Mis queridos hermanos, nuestra fe tiene que llevar obras. Tiene que estar nuestra fe de obras. Siempre. Una obra que nosotros ayudamos a los pobres. Siempre, mis queridos hermanos. Porque llegará el tiempo del juicio en que nosotros seremos medidos según nuestras obras. Seremos juzgados según nuestras obras.
Y ojalá hayamos hecho buenas obras, además de creer y tener fe en Dios. Ojalá, mis queridos hermanos, ojalá nos merecemos la gloria de Dios. Dice, ¿qué fin tendrán los que se niegan a creer en el Evangelio? Sabemos que todos los pecadores no irán en el cielo. Sabemos los que no creen en Dios, esos no irán en el cielo. No irán, mis queridos hermanos, así claramente dice la palabra de Dios. Si el justo a duras penas se salva, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio? ¿Qué fin tendrán los que no creen en Dios? Sigamos adelante. En el versículo 19, ya para concluir, mis queridos hermanos, porque ya el tiempo va corriendo. En el versículo 19, aquí viene el mensaje que todos debemos de llevar siempre en nuestro corazón. Dice, así pues, si sufren, porque esta es la voluntad de Dios. Repito una vez más. Así pues, si sufren, hermano, hermana, cristiano, que luchas, que perseveras, que oras, que ayunas, que das ayuda, que das ofrenda. Así pues, si sufres, porque esta es la voluntad de Dios. Hermanos ministerios, si tendrán pruebas, dificultades, problemas en sus vidas, no se preocupen, esta es voluntad de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Si sufren es porque es voluntad de Dios. Confíen sus almas al Creador, que es fiel, y continúen haciendo el bien. En medio del problema que estás pasando, no te rindas, continúe haciendo el bien. En medio de tu pobreza, no te preocupes en decir, es que yo no tengo nada que dar. Sigue dando de lo poco que tienes, continúe haciendo el bien, dice la palabra de Dios. Amén. Dele palmas al Rey de Reyes. ¿Quién vive? ¡Que viva Cristo! ¡Que viva la iglesia! ¡Que viva María! Y que vivos, debemos estar más vivos para hablar, mis queridos hermanos. Alegremos el corazón de Jesucristo. Alegremos el corazón de nuestra iglesia. Alegremos el corazón de nuestra Madre María. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Allí dejamos la palabra de Dios porque llegó nuestro tiempo. Esperemos que hayamos reflexionado. Démonos cuenta si estamos sufriendo por ser buenas personas o estamos sufriendo por ser malas personas. Si estamos sufriendo por ser malas personas, arrepintámonos y reconciliémonos con Dios. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Aleluya.